Qué bendición este día poder estar con ustedes y poder glorificar el nombre de Dios en este día tan especial. Quiero extender mis saludos a todos nuestros hermanos en la Asociación del Valle de México. Y queremos tener una breve reflexión y hemos titulado esta breve reflexión cuando duele perdonar. Vamos a hablar acerca del perdón. Hace tiempo me pidieron desarrollar un tema acerca del perdón en los 10 días de oración. Y me gustó la temática que me pidieron que abordara. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué duele perdonar? La palabra de Dios tiene una respuesta para eso. Y esta tarde yo quiero llevarte de la mano de la Biblia que tú puedas conocer. Esto no solamente ha repercutido en las eras, sino también nos ha llegado hasta el presente. Y me refiero a esto porque los discípulos se acercaron con Jesús y le preguntaron, vaya usted conmigo a la Biblia, al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Podemos leer del 21 al 23. Los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Y miren cuál es la pregunta. Luego Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peca contra mí? Y hace una aseveración Pedro, ¿hasta 7? Y responde Jesús, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por eso cuenta una parábola el Señor Jesús cuando le hace esta pregunta. Pero ¿por qué Pedro, querido hermano, se acerca y le pregunta? Bueno, en la antigüedad se creía que eran 3 oportunidades las que tú tenías en el mundo judío para perdonar. Esto quiere decir que si tu hermano te ofendía una vez, podías ir una segunda vez. Pero si te ofendía una tercera, podías perdonarle aún incluso una tercera vez. Pero si él te ofendía más de 3 veces, tú lo podías dejar ignorado y entonces ya ese perdón no era efectivo y tú eras librado. Pedro va más allá y le dice, Señor, 7 veces, el número perfecto. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Hasta 70 veces 7. Yo quiero decirte, querido amigo que nos escuchas, hermano, tú que nos ves por las redes a través de esta era digital ahora, yo quiero decir que Dios te ama. Dios conoce lo que tú estás pasando. Dios no te pide que ignores tu dolor. Dios no te pide que vivas atrapado con el dolor que nos acaba en el corazón. Dios nos pide que olvidemos el dolor. Tampoco nos dice eso, pero sí nos da la opción de cómo liberar el perdón. Recuerda que Dios puede sanar lo que tú no puedes hacer. ¿Y por qué en el mundo actual, quizás utilizando un poco la psicología, por qué perdonar duele? Bueno, yo tengo por lo menos 6 incisos aquí que nos pueden decir que perdonar duele. Número 1, porque se pierde la confianza. Número 2, porque hay miedo a ser herido nuevamente. Número 3, porque la traición nos obliga a reconstruir nuestra identidad. Número 4, porque daña nuestro bienestar emocional, nuestra salud emocional. Y número 5, porque nos sentimos rotos y vacíos. Por eso Pedro le pregunta, Señor, ¿hasta cuándo debemos de perdonar? Una de las emociones, cuando alguien nos lastima, una de las emociones que los psicólogos llaman y que aflora en el ser humano es la ira y el enojo. La ira y el enojo es el resultado de cuando alguien nos lastima. Pablo dice en la Biblia, airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir esto?
que no está mal enojarnos, quizás por una traición, por alguien que nos engañó, por alguien que ha roto nuestra confianza. El enojo, ese sí es dañino, puede causar un daño permanente en nuestra vida y es peligroso porque cuando el enojo no se logra manejar como las emociones que dicen los psicólogos, y cuando el enojo permanece, pasa de ser enojo y se convierte en resentimiento. Entonces, cuando el enojo permanece, se convierte en resentimiento. Y yo quiero que anotes esta frase. El resentimiento es el veneno que hoy destruye tu corazón. Y te voy a enseñar por lo menos 3 mitos que destruyen tu paz en esta reflexión. Primero, creer que el perdón viene después de que la persona que nos ofendió nos debe de pedir perdón. No sé si a ti te ha pasado, que tú no puedes perdonar porque tú esperas que esa persona que te hizo daño o que te ofendió, como dice la Biblia y como le pregunta Pedro a Jesús, tú esperas que esa persona venga a disculparse por lo menos contigo. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal si esta persona nunca va y te pide perdón? ¿Esa persona va a obtener su perdón cuando ella se arrepienta? Pero en cambio tú no vas a poder liberarte de ese sentimiento de odio, de rencor y de culpa. Segundo mito, que el perdón restaura la confianza. Y esto es muy peligroso. Yo no quiero perdonar porque no me quiero reconciliar. Y donde está el camino del perdón es la reconciliación y el camino hacia la confianza. Tú necesitas perdonar más allá de que esa confianza nunca se restaure. Tercer mito, que el perdón necesita olvidar. En la discusión del perdón, olvidar no es fácil. Podría yo decir quizás en este segmento que olvidar casi se vuelve imposible, porque hay muchas cosas que alimentan el rencor y el odio. Significa que el corazón sano ya no hay algo que le siga haciendo sangrar al corazón. O sea, la restauración que Cristo te da es porque tú debes de sanar tu corazón. No vas a olvidar. Es como una herida. Y tú has escuchado muchos de esos ejemplos, que cuando una herida está abierta y tú la tocas, esa herida duele, pero con el tiempo esa herida se convierte en una cicatriz. Y yo puedo tocar mi herida o mi cicatriz, pero ya no me duele. Pero ahí está, me recuerda. Es por eso que ese es un mito que debemos de olvidar para perdonar. A veces no se olvida, pero tú sanas tu corazón. Esa cosa o esa acción que la persona generó y que te lastimó, ya no te hace daño, porque Dios ha entrado en tu corazón y ha cambiado tu vida. El amor es la base del perdón. Y lo contrario del amor es la ira, la venganza, el odio, ganas de tomar esa venganza. Y el remedio para la venganza y el odio es el amor. Por eso el Señor Jesucristo dijo, amaos los unos a los otros. Y quizás tú en esta reflexión me puedes decir, pero pastor, yo lo último que puedo sentir por aquella persona que me lastimó es odio. Pero el amor que tú necesitas, quiero darte la clave del éxito. El amor que tú necesitas no nace de ti. El amor que tú necesitas es un regalo de Dios, es un don de Dios. El perdón es un don de Dios. Es el Espíritu Santo que entra en ti, en tu vida. Quizás alguien está oyendo o estoy hablando para alguien que ha sido lastimado. Yo he sido lastimado, pero tú decides qué hacer con ese rencor y con ese odio.
le preguntan a Pedro, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar? Y el Señor le respondió, no 7, Pedro, hasta 70 veces 7. El odio es ese resentimiento que a quien le hace daño es a ti y a nadie más. Quizás te han herido, quizás alguien te ha herido con palabras, con sus acciones, ha roto con tu confianza, pero tú debes de buscar la paz que viene del cielo. Recuerda, el perdón es el don de Dios y es un regalo que Él da. Y yo quiero cerrar esta reflexión para que tú puedas entender qué ejemplo le dio Jesús a los discípulos. Les cuenta una parábola y les dice a partir del versículo 23 del capítulo 18 de San Mateo. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al empezar le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Era una deuda impagable. Y como no podía pagar, su señor mandó a venderlo junto con su esposa y sus hijos y todo lo que tenía hasta que se pagase la deuda. Entonces el siervo, dice la parábola, que se postró y le suplicó en el versículo 26, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y dice la parábola que el Señor, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, en el versículo 28, este siervo halla a uno de sus consiervos, a uno de sus semejantes, a uno de sus hermanos, que éste le debía solo 100 denarios. Era una deuda pagable, eran 100 días de trabajo. Este hombre podía ganar un denario diario y podía haber pagado la deuda. Y dice, y al salir ese siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y lo trabó. Quiero pensar que lo trabó del cuello y lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Y entonces sus consiervo se postró ante él y le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Qué ingrato. Pero en el versículo 31, sus consiervos, al ver lo que pasaba, se entristecieron mucho, dice la palabra de Dios, y declararon a su señor lo que había sucedido al rey. Y entonces el rey, el Señor, lo llama y le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también haber compadecido tú de tu consiervo como yo me compadecí de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y el Señor Jesús cierra magistralmente en el versículo 35. Así también hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Qué tarea tan difícil. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero quiero terminar con esto. Qué gran enseñanza. Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar? ¿7? ¿El número perfecto? Y Jesús respondió, nunca te canses de perdonar. Te digo, hasta 70 veces 7. Tal vez tú puedas pensar, pero esa persona no merece mi perdón. Esa persona no lo merece, no merece mi perdón. Y si tú piensas de esa manera, quizás tal vez tengas razón. Humanamente hablando, quizás esa persona no merezca tu perdón, pero tú mereces ser feliz. Tú mereces vivir en paz. Mientras no quites ese dolor de tu vida, no tendrás paz. Si tú no quitas el dolor y el odio y sueltas ese remordimiento, nunca podrás ser feliz. Querido hermano, querido amigo que nos escuchas, el perdón no nace de ti, es un don que viene del cielo. Deseo de todo corazón
Que el Señor te pueda bendecir, que pueda limpiar tu corazón y que puedas vivir libre, que puedas vivir salvo, que puedas vivir perdonado para la honra y la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.